fortalece el liderazgo, ¿no? Porque finalmente leer una Keiko Fujimori que también se había aprendido su texto de memoria, a pesar de tener un rostro, ser un rostro entre comillas solamente nuevo frente a los demás, y que podría representar esa oportunidad que no ha tenido hasta ahora. Sin embargo, tiene que trastabillar en algún momento dado que se olvida del texto. Sí, claro. y tiene que volver a su texto para poder aprenderlo. Entonces, eso creo que son elementos que uno diría frente a los nuevos, ¿no? Los nuevos, una Verónica Mendoza mucho más fresca, claro, un Hilario mucho más hasta haciendo sus preguntas con cierto sarcasmo, ¿no? Con cierta maña política. También con nervios, ¿no? Con inexperiencia, sí. Pero creo que ahora son los dos que emergen como nuevos, digamos, porque sí. Barnechea no es nuevo. No. Pero es alguien que no ha tenido la oportunidad que ha buscado después de ser diputado, y tampoco, como alcalde de Lima. Y tampoco parece muy nuevo, ¿no? Ese es el gran problema de Barnechea, en mi opinión, que siendo sin duda un buen candidato, ¿no? Porque es una persona inteligente, tiene ideas muy interesantes, no parece muy nuevo y tampoco sale de las propuestas más básicas, que son las propuestas del gas, ¿no? Claro. Parece que el gas fuese su gran tema. Porque, su caballito de batalla. Pero, digamos, de verdad no hay mayor detalle sobre las propuestas adicionales. Además, él pide perdón y luego sale del debate y le responde mal a los periodistas, sí, ¿no? Sí. Y eso es lo interesante del debate nuevamente, que de pronto va trasluciendo algunos detalles que uno puede contrastar con la regularidad de lo que va ocurriendo en el resto de programas periodísticos, en las marchas en las que uno participa, o en los mítines en los que va, o cuando uno se acerca a la población, al restaurante. Tiene las cámaras encima. Tiene las cámaras encima. Entonces creo que eso es interesante. Pero también hay estos otros elementos que son simbólicos, que a mí me gusta remarcar, porque ha hecho caer a veces a otros candidatos en otras campañas en otros países, que son elementos simbólicos claves, ¿no? Por ejemplo, el color de ropa, ¿no? O sea, la ropa andina de Verónica Mendoza versus el rojo de un candidato que además viene de la izquierda más radical y que quiere ganarse a los cajamarquinos además con su discurso. Tienes a un blanco impecable de Keiko Fujimori queriendo, además incluso con un crucifijo en el pecho, queriendo marcar la idea de santidad, que justamente es el cuestionamiento, de pureza, que es lo que se le cuestiona. Un impecable Barnechea, ¿no? Entonces, digamos, hay símbolos allí que están detrás. Que llaman la atención. Que llaman la atención. Y yo creo que el público los lee, ¿no? Los lee. El público no vota, en general, por grandes propuestas que marquen ideológicamente a los candidatos como caracterizados ideológicamente. Creo que la población busca liderazgos fuertes, que le hagan que los conduzcan hacia un cambio. Eso es clarísimo en la población. Están buscando un cambio, necesitan algo nuevo, algo diferente, y esperan que alguien se los muestre. Quien tenga la capacidad de liderar ese discurso, que es una especie de nuevo sueño para el peruano, que todos los días se levanta y dice: quiero que esto cambie, que sea diferente. Ese es el que va a seguramente liderar los destinos del Perú los próximos 5 años. ¿Y es un poco lo que ha recogido Verónica Mendoza? Yo creo que es lo que viene recogiendo Verónica Mendoza, lo que hizo Guzmán en su momento, ¿no? Una lástima que haya salido de las elecciones, pero sin duda hay que igual cumplir la ley. Pero creo que es justamente lo que no logran hacer los demás candidatos tampoco, ¿no? Verónica Mendoza también tiene sus limitaciones, es alguien que está todavía en proceso de aprendizaje, se le nota bastante joven, va tomando fuerza en el camino. A Barnechea le falta este impulso más político, ¿no? De tener una voz que de pronto convoque más inflexiones, ¿no? Claro. Eso no lo tiene. Keiko Fujimori tiene el gran peso de la mochila del padre, que aún con la carta está este compromiso firmado, que finalmente no resulta sino un símbolo más dentro de los procesos, no se va a lograr liberar, creo, de esa carga fácilmente. Quería hacer hincapié en ese asunto. Muchos se sorprendieron. Hay quienes consideran que es un gran gesto, hay quienes creen que el antifujimorista no va a cambiar de ninguna manera, que esto va más dirigido al dudoso, ¿no? Y que va creo que más dirigido me parece que ella se ha adelantado, ya que mañana se va a durar una marcha, ¿no? Sí. Enlazando un poco su compromiso con lo que va a ocurrir mañana, porque si no, esa carta era para la segunda vuelta, como hizo Ollantumala con la hoja de ruta, ¿no? Hubiese sido más estratégico aparentemente hacerlo en la segunda, pero hay una marcha mañana.
y yo sospecho que va a ser multitudinaria. Y si es multitudinaria, ¿le resta votos? ¿Le Sí, resta porque la manifestación pública, imagen? la manifestación pública de la gente frente a un candidato, cuando es en contra, porque uno no está acostumbrado a ir a campañas a favor, ¿no? Los mítines son a favor del candidato. Correcto. Pero cuando es en contra y es multitudinario, el asunto se vuelve crítico para el candidato porque le resta la imagen de legitimidad que puede tener en un eventual gobierno. Porque cuando uno dice, ¿por qué hay tanta gente? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás? ¿No? Así es, Entonces empiezas un poco a investigar o a informarte mejor y empiezan las dudas. Empiezan porque aquí, a buscar información sobre qué pasó y por qué. Empiezan las dudas, exacto. porque en el momento de el caso de Keiko Fujimori es clarísimo, no son dudas sobre lo que puede hacer o no puede hacer, porque además el compromiso, también leía que, con razón mucha gente decía, pero ¿qué hay de nuevo aquí? O sea, es una promesa más. Una promesa más. Exacto. Porque se trata de respetar la Constitución, nada más. Así es. Que es lo que todo ciudadano... Es curioso, ¿no? Porque la lista en realidad es lo que uno esperaría de todo gobernante. O Sí. sea, es lo que uno espera, es más, es lo que un ciudadano tiene que hacer dentro de su espacio político. Es lo correcto, es lo normal, digamos, sí, lo y lógico. por otro lado, es un ejercicio de promesa adicional. O sea, Claro. es una promesa más, digamos, Claro. ¿no? Solo que con el símbolo de la firma Correcto. y demostrar el compromiso. Ahora, ¿ves, firmado. perdón, una diferencia entre este compromiso y el compromiso de Humala? Hay gente que dicen, he escuchado también algunos colegas que señalan, pero ¿por qué a Humala sí le dejaron, digamos, comprometerse y le creyeron y a Keiko le ponen tantos reparos? Precisamente porque, por dos razones creo yo. Una es porque esta mochila es muy pesada, la de tener al padre en la prisión, la de haber sido un gobierno cuestionado y con evidencia absoluta de la corrupción, con un problema de derechos humanos que ha tenido casos en la Corte Interamericana. O sea, hay mucha evidencia para decir que el fujimorismo que ella representa, porque sería distinto si ella se presentara separada del padre Claro. y del grupo que la acompaña. Y el segundo elemento es ese, el grupo que la acompaña, que no necesariamente ha deslindado ni se ha separado y que yo creo que con toda razonabilidad la población puede pensar y decir, bueno, ¿será lo mismo que piensan los fujimoristas de antaño Claro. y que están hoy día acompañando igualmente la gestión? Eso es una duda que quedará y que el ciudadano tendrá que valorar al momento de votar. Por cierto, hay quienes consideran que incluso esta postura, este compromiso, le quita también de pronto algún voto del fujimorista tradicional. Así ¿no? es, que cree que eso nunca ocurrió, porque hay muchos fujimoristas que Claro. piensan que no hubo corrupción o que cree y defiende efectivamente que no hubo violaciones de derechos humanos y que estuvo bien en todo caso si las Claro. hubo porque se venció el terrorismo. Claro, el fin porque se justifica logró- los medios. Exacto. Ahora, o también puede ocurrir que la misma Keiko no se decide, ¿no? Es como, siempre es contradictorio. Mucha gente dirá, yo no creo este compromiso porque ella misma, comenzando su alocución, dice, ¿no? La Constitución del 93. Entonces, si uno se remite a ese hecho histórico de nuestro país, no puede dejar de recordar el autogolpe del 5 de abril. Sí. Entonces, Sí. después sacas un compromiso y dices, esto no se va a repetir, pero saludas lo que se hizo. Sí. Es bien contradictorio y Menciona es como además- que ella misma se queda con esta sombra de duda, ¿no? Sí, menciona además de que ella hace política hace 20 años, dijo. También. Y eso significa que estuvo Que formando parte del exactamente, gobierno. Entonces, exactamente. yo creo que es el gran problema de una candidatura sostenida y construida sobre la base de lo que ha sido Alberto Fujimori. Y no sabe Y si no lo realmente va- ella piensa como uno quiere pensar de que, ok, se equivocaron, vamos a cambiar, Así es. o si lo hace por una estrategia para aprovechar los votos Así es. de Uno ese podría- fujimorismo duro, no se sabe. Válidamente realmente. alguno podría decir, bueno, pero démosle el beneficio de la duda. Claro. El gran problema es que la evidencia es tan grande, ¿no? La mochila es tan grande que creer es más difícil. Y eso es lo que yo creo que le sucede al ciudadano común y corriente que escucha y dice, me está prometiendo algo más finalmente. ¿Y qué pasa si mañana incumple? En realidad ese compromiso firmado puede resultar una promesa Claro. más, que ya hemos tenido bastante en el pasado de izquierdas y derechas, Correcto. de saber que se comprometen y luego no cumplen. Entonces, creo que el asunto es que estos debates precisamente sirven para visibilizar estos detalles, para poder verificar y pensar. Y es un gran aporte a la democracia y al país que el ciudadano hoy día pueda escuchar directamente a sus candidatos, más allá de lo que le decimos quienes opinamos, quienes analizamos o lo que dicen los medios exclusivamente. Correcto. Creo que el ciudadano pueda mirar, escuchar y conocer y descubrir, creo que esa es la palabra, desvelar detrás de lo que ha visto, qué es lo que hay detrás y realmente con eso emitir un voto de conciencia, un voto informado. Eso es lo más importante. Carlos, en los últimos minutos, si uno ve las últimas encuestas, entiendo que por ley ya ni siquiera se tiene que mencionar, ni Sí, siquiera se puede así es. mostrar, pero sabemos que los que están, digamos, o los que han estado encabezando estos estudios, tienen en estos días y en estas horas que enfrentar
a algunas manifestaciones, algunas investigaciones, algunas denuncias periodísticas. Por ejemplo, lo que va a pasar mañana, ya lo conversábamos con la marcha contra Keiko Fujimori. Pero Pablo Kuczynski y a Fujimori también le aparecen estos Panama Papers, ¿no? Sí. Ahorita nada más. Así es. A Verónica Mendoza, entiendo que la va a arrastrar todavía el tema de las agendas. ¿Crees que podría de una manera afectar a uno de ellos o ya estamos muy tarde? O no, como todos tienen cuestionamientos ya no va a haber mucho cambio. Yo creo que siempre hay el efecto sorpresa de alguna noticia de último minuto. Eso, y ojo que si uno revisa y analiza lo que ha ocurrido en las encuestas anteriores, en los procesos electorales anteriores con las encuestas, es que las encuestas normalmente mostraban algo que al inicio... No sé si se equivocaban o mostraban algo que era una fotografía que al final siempre cambia al último minuto. Claro, no puedes decir porque se equivocan porque en realidad esto puede cambiar un día para otro. Puede cambiar. Y de hecho yo creo que la población espera el último minuto. Y a veces alguien dice, hoy día escuchaba en un programa de radio las llamadas y alguien decía, bueno, yo hasta ayer pensaba otra cosa. Pues como que un día cambia mi opinión. Exacto. Bueno, es que es lo que he visto y es lo que sucede cuando hay un país poco institucionalizado en política. Entonces, cualquier noticia adicional que salga de último minuto puede cambiar las cosas. Por eso es que es tan importante también que los candidatos mantengan en estos casos una estrategia permanente de posicionamiento y de respuesta, capacidad de respuesta. Pero hay algo que me parece muy importante, lo digo además, yo dirijo una escuela de gobierno de la Universidad Católica, somos una institución neutral en estos casos electorales porque así lo hacemos, porque nos parece que es importante, sí más bien promover y exigir que todos los ciudadanos y ciudadanas tomemos en cuenta que un proceso democrático requiere además paz y que un evento como el de mañana creo que es el derecho de todo ciudadano a manifestarse, pero también es el deber de respetar el derecho a los demás y por lo tanto de mantener una absoluta claridad en que una manifestación de ese tipo debe ser pacífica y que debemos respetar la manifestación de los manifestantes de mañana y la policía garantizar que todo se realice de manera absolutamente segura. Esa es una responsabilidad de los manifestantes y de la policía y del Estado que debe controlar el orden y acompañar el orden. Yo me uno a esa reflexión, ¿no? En cuanto a lo que señala efectivamente Carlos, y en la calle, pero también respetémonos, creo, en el día a día, en nuestros centros de labores, a través de las redes sociales, ¿no? Que se ha vuelto pues tan un medio masivo, importante, ¿no? De difusión de los mensajes, de las propuestas, de las noticias, pero también pues un escenario para sacar lo peor muchas veces de nosotros, que nos muestran intolerantes, ¿no? Y de eso no se trata, porque finalmente el país por más que tengamos una postura en particular, el país es de todos. Última consulta, porque tengo segundos nada más. Por favor. Carlos, después de lo visto ayer y de lo que ha pasado en los últimos días y las tendencias, porque esto tiene que ver mucho con tendencias, ¿te animas a dar un pronóstico de lo que va a pasar el domingo? No, confieso que no. No me gustan las futurologías en el análisis desde la ciencia política. Creo que hay estadísticas y las estadísticas van mostrando tendencias, es un asunto técnico, pero creo que justamente si uno hace un recorrido histórico por las elecciones en el Perú, creo que las decisiones se toman casi al último momento. Y entonces, los 5 días que vienen de esta semana, más el sábado, son radicalmente importantes para definir un voto final. Y yo sospecho que sí, seguramente iremos a una segunda vuelta con certeza. Alguno de los candidatos nuevos es probable que sea el candidato que llegue o la candidata que llegue a la segunda vuelta. Sobre el final, ¿no? Sí, sobre el final. Seguramente que con la señora Fujimori, que es la que aparece como... Correcto. Pero el debate ha cambiado en algo, ¿consideras en todo caso? Yo creo que ha permitido mostrar candidatos que tienen posiciones que van más allá de lo que la caricatura muestra, ¿no? O sea, creo que estas ideas muestran una izquierda que por un lado es muy radical en algún caso, como el del señor Gregorio Santos, pero que es un poco más moderada en el caso de Verónica Mendoza, muestra a un señor Barrenechea que tiene propuestas interesantes, pero que necesita un equilibrio político más fuerte, y muestra candidatos ya antiguos de estos experimentados políticos que en realidad están, yo diría, en sus momentos finales políticamente, porque la verdad es que no veo que vayan a subir importante. Vamos a ver no qué hay pasa cadáveres políticos. Pero no hay cadáveres políticos. Por eso digo, es que cualquier cosa podría pasar en estas elecciones en estos últimos días, ¿no? Son momentos también, ¿no? Procesos, digamos, que se viven. Así es.
A propósito, me llega un comunicado, ya con esto termino, Carlos, te cuento también a ti, la Municipalidad de Lima espera que el Ministerio del Interior asuma la responsabilidad por cualquier eventualidad que ocurra en la anunciada Gran Marcha Nacional por la Democracia prevista para este 5 de abril, la marcha contra la candidatura de Keiko Fujimori. La entidad gubernamental tomó tal decisión a pesar de que la Municipalidad de Lima no había autorizado la utilización de la Plaza San Martín para este evento, por lo que cualquier desorden o afectación que pueda ocurrir será de entera responsabilidad suya. Y también olvidé mencionar en conmemoración del autogolpe del 5 de abril de 1992, sí. ¿No? Solo que hay que recordarle a la municipalidad más que las autoridades públicas no autorizan una manifestación ni el uso de una plaza. Salvo las zonas rígidas, ¿no? También. Salvo zonas rígidas, ¿no? Lo que hay ahí es en realidad la información a la autoridad para que la autoridad efectivamente esté al tanto y acompañe la marcha y garantice, en ese sentido, sí, el comunicado es propicio también. Bueno, en realidad es en respuesta a que dice la Municipalidad de Lima tomó en conocimiento que la Oficina Nacional de Gobierno Interior ha informado que brindará las garantías necesarias para vigilar que la movilización se realice sin desmanes o incidentes penalizables, dice. Caso contrario, la autoridad municipal espera que dichas garantías incluyan reponer y reparar a la ciudad en caso de daños o deterioros causados al ornato público o a su infraestructura monumental. Importante, y ese es un añadido mío, que no se politice el asunto, ¿no? Más bien, quiero decir que la municipalidad no politice el asunto, más bien que diga que su preocupación es por el ornato, por la seguridad, por la limpieza de la ciudad, que, dicho sea de paso, está muy bonita, ¿no? Y es bueno que se pronuncie de esa manera para que se acaben las especulaciones de alguna preferencia. Gracias, Carlos. Muy bien. Nos ha ganado largamente el tiempo. Muy amable. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Carlos Salza, director de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú.